Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Ishebab veremos el tema ataques satánicos y el misterio de Belial. Matías 9:11 nos dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yahshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La palabra pecadores que se usa aquí se refiere a las prostitutas. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Fíjense lo que dice el siguiente verso. Matías 21:31 nos dice: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Elohim. Los publicanos y las rameras parecen estar casados. La pregunta es: ¿por qué los publicanos se enlazan tan a menudo con las rameras o pecadoras? Y la otra pregunta es: ¿por qué Yahshua siempre aparece comiendo con publicanos y rameras? Bueno, en los banquetes de estilo romano siempre se incluían prostitutas para entretener después de la cena. Había bailes, ya se imaginan de qué estilo. Y como los publicanos recaudaban los impuestos, entonces los publicanos eran los nuevos ricos. Y estos publicanos obviamente habían copiado el modelo de una cena romana. ¿Cómo era la cena romana? Bueno, las cenas romanas siempre incluían a prostitutas y bailarinas sensuales, y la evidencia de eso se encuentra en el siguiente verso. Matías 14:6 nos dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Esta danza de la hija de Herodías era del tipo erótico. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple, porque el texto dice que agradó a Herodes, y la palabra agradó viene del griego aresco, que significa emoción excitante. Es decir, efectivamente, el baile de la hija de Herodías era un baile erótico. Y este baile se hacía en las cenas romanas. En otras palabras, en las cenas romanas había bailarinas sensuales y también prostitutas. Por eso los fariseos critican a Yahshua diciendo: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y rameras? Yahshua obviamente era invitado a esas cenas de estilo romano. Pero Yahshua no iba para mirar a las bailarinas o prostitutas, sino que Yahshua iba a esas cenas porque quería rescatar también a los publicanos y las rameras. Y de hecho, en una de estas cenas, Miriam de Magdala conoció a Yahshua, y ella era una prostituta bien conocida en esa época. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Fíjense lo que dice el siguiente verso. Lucas 7:37 nos dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, prostituta, al saber que Yahshua estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer pecadora que ungió a Yahshua, ¿quién era? Era Miriam de Magdala. Ella era una prostituta que había sido liberada por Yahshua. Y aquí hay un detalle clave tocante a las prostitutas. Marcos 16:9 nos dice: habiendo pues resucitado Yahshua, por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a Miriam de Magdala, de quien había echado 7 demonios. ¿Qué significa tener 7 demonios? Bueno, es algo simple. Tener 7 demonios es sinónimo de decir corrupción total y absoluta. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense lo que dice el siguiente verso.
Matías 12:45 nos dice: entonces va y toma consigo otros 7 Reuhim, peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. 7 demonios o Reuhim hacen que una persona llegue a la corrupción total y plena. Es decir, cuando el texto dice que Miriam de Magdala tenía 7 demonios, ¿qué significa esto? Bueno, que Miriam de Magdala había caído en prostitución al máximo nivel. Era una prostituta, prácticamente, que tenía renombre en la ciudad. Por eso el texto dice que una mujer pecadora de la ciudad. ¿Por qué menciona la ciudad? Es demasiado obvio. Miriam de Magdala había sido poseída por 7 demonios. Y esos 7 demonios no eran cualquier demonio. Eran los demonios más peores y feroces que existen. Es decir, esos 7 demonios que Miriam tenía eran demonios marinos, porque ya hemos demostrado en la enseñanza anterior que los demonios marinos son los demonios más terribles que existen. Ellos tienen mucho rango y autoridad. Y estos demonios marinos habían entrado en Miriam y la habían corrompido por completo. Pero Yahshua la liberó de esos demonios marinos. Por tanto, cuando alguien cae en prostitución, ha caído en un ataque satánico tremendamente fuerte, porque los demonios más peores entran en esa persona. Y si alguien se llega a una ramera, entonces ocurre una transferencia de demonios y ese varón queda fuertemente influenciado por demonios marinos. Y liberar a una persona de los demonios marinos no es cosa sencilla, porque Yahshua dijo: los demonios marinos no salen, sino con mucha plegaria y ayuno. Es decir, caer en prostitución y visitar prostitutas para tener contacto sexual, eso es un problema grave, porque la liberación de esa persona va a implicar mucho ayuno y plegaria. Y si la persona sigue cayendo en lo mismo, entonces la liberación se hace incluso más difícil, porque más demonios marinos están entrando en la persona y la fortificación demoníaca es tremendamente fuerte. Y para liberarlo se va a necesitar ayuno y plegaria exponencial. De lo contrario, esos demonios marinos no salen con nada. Ese es el peligro más escalofriante de caer en prostitución o visitar prostitutas. Matías 12:45 nos dice: entonces va y toma consigo otros 7 Reuhim, peores que él, demonios marinos, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El ataque satánico más terrible que existe tiene que ver con demonios marinos. Eso es, en el ámbito demoníaco. Pero existe un ataque satánico mucho más poderoso que el ataque de los demonios marinos. ¿Cuál es ese ataque? Se trata de una lucha, ya no demoníaca, sino que la lucha es directamente con ángeles caídos que son principados. Ese ataque satánico es de alto nivel y ese ataque lo podríamos llamar ataque triangular de las tinieblas. ¿En qué consiste este ataque? Bueno, vamos a explorarlo. Bereshit 1 del 1 al 3 nos dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra,
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruaj de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. El libro de Bereshit es el libro de los comienzos. Ahí se menciona al primer arquitecto Yahweh Elohim, se menciona al primer asesino Lucifer, al primer hijo del diablo Caín, etc. Es decir, las primeras cosas buenas y malas se registran en el libro de Bereshit, y curiosamente allí se encuentran los primeros ejemplos de posesión satánica y liberación. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Fíjense que el texto dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas. Se mencionan un poder satánico triangular, desordenada, vacía y tinieblas. Y después de eso se menciona diciendo, sea la luz, y fue la luz. Es decir, el poder satánico triangular representa la posesión satánica. Pero luego viene la liberación con la frase, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién es la luz? Yahshua dijo, yo soy la luz del mundo. Es decir, desde el principio de la creación estaba profetizado que la tierra sería poseído por un poder satánico triangular. Pero Yahshua viene y deshace las obras de las tinieblas. Y aquí viene un dato interesante. En el principio de la creación aparece un poder triangular satánico, desordenada, vacía y tinieblas. Y este trío satánico se conecta con el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué significa esto? ¿Acaso en el sol, la luna y las estrellas se encuentra el poder triangular de Lucifer y sus huestes? La respuesta se encuentra en el siguiente verso. Taelim 121, del 5 al 6 nos dice, Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Este verso algunos podrían pensar que el sol te fatiga de día con su calor, y en cierto grado, el sol sí te hace fatigar físicamente cuando está muy soleado. Pero aquí el Taelim quiere explicar un ataque satánico de alto nivel. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra fatigar viene del hebreo naká, que significa golpear, golpe, muerte. Es decir, existe un poder satánico en el sol que tiene la capacidad de golpearte e incluso puede matarte. Y lo mismo se aplica con la luna. En la luna existen poderes satánicos que operan a través de los demonios marinos. Y con las estrellas sucede algo similar. En las estrellas también existen poderes satánicos que golpean a las personas. Y de hecho, en el Salmo 91 se menciona el terror nocturno y la pestilencia que anda en oscuridad. Esas dos cosas tienen que ver con la luna y las estrellas. Es decir, durante la noche, la luna y las estrellas están golpeando fuertemente a los humanos, pero durante el día, el Salmo 91 menciona la mortandad que en medio del día destruye. Esa mortandad es provocada por las entidades satánicas que están en el sol. Por tanto, el poder triangular de Lucifer se encuentra en el sol, la luna y las estrellas. Y este ataque triangular de Lucifer es tan poderoso que si una persona no tiene a Yahweh y Yahshua, entonces el ataque triangular de Lucifer provoca en la persona tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Bueno, el libro de Bereshit lo revela. Ahí se menciona desordenada, vacía y tinieblas. Es decir,
si una persona no tiene a Yahweh y Yahshua, entonces el poder triangular de Lucifer provoca que la vida de esa persona esté desordenada, vacía y en tinieblas. Y en esta condición se encuentra el mundo entero, porque la Escritura dice, el mundo entero está bajo el maligno, es decir, el mundo entero está bajo el golpe del poder triangular de Lucifer. Durante el día, las personas son golpeadas por los poderes satánicos que están en el sol, y durante la noche son golpeados por los poderes satánicos que están en la luna y las estrellas. Esta situación el mundo lo desconoce y están pereciendo por golpes triangulares de Lucifer. Y curiosamente, uno de los símbolos del satanismo es el triángulo, con el ojo que todo lo ve. Eso es el emblema del ataque de Lucifer. Entonces, nos dice el Taelim 121, Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará, no te golpeará de día, ni la luna te golpeará de noche. Cuando hay luna llena, el ataque satánico aumenta de forma brutal y de hecho, las brujas más terribles no operan hasta que haya luna llena. Ahí es donde el golpe de las tinieblas tiene más efecto. Y uno de los síntomas de que está siendo golpeado por el poder triangular de Lucifer es cuando te cuesta leer las escrituras y hacer plegaria. Y aquí viene otro síntoma. Si usted está haciendo plegaria y ayunando, pero el ataque del enemigo aumenta, incluso cuando ya estás perdiendo peso, entonces ya no son demonios los que te están atacando, sino que son poderes superiores llamados poder triangular de Lucifer, que son ángeles caídos muy poderosos, y la única forma de prevalecer es perseverando en ayuno y plegaria por 21 días, como lo hizo Daniel. Daniel no estaba luchando con demonios, sino que Daniel estaba enfrentándose a principados satánicos, poderes triangulares. Y este tipo de poderes no se puede simplemente atar y echar fuera, como si fueran demonios. Si los atas y los echas fuera, se reirán de ti, porque estos son ángeles caídos de mayor rango, que alguna vez estuvieron con Yahweh al principio. Estos poderes triangulares tienen tanto poder que incluso el malaj Gabriel no pudo pasar y fue detenido, hasta que finalmente viene Micael, un malaj de muchísimo rango, y le abre paso al mensajero. Es decir, luchar con los principados de Lucifer no es un juego. Por eso Shaulo dijo, si alguien quiere enfrentarse a estos principados, va a tener que ponerse bien la armadura de Yahweh y entrar en ayuno y plegaria de 21 días. Y aquí viene un dato interesante. Los poderes triangulares de Lucifer son los que empoderan a las brujas y magos, porque todo hechizo y magia tiene que ver con el sol, la luna y las estrellas. De ahí es donde obtienen sus poderes. Shemut 7, del 11 al 12 nos dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantares, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Los magos o hechiceros de Egipto tenían poderes sin duda, pero ese poder lo sacaban, porque ellos honraban al poder triangular de Lucifer,
Y aquí hay un detalle interesante. La serpiente de Moshe y Aarón devoró a las serpientes de los magos. ¿Qué significa esto? Muy simple. Si te quedas mirando la serpiente de los magos y no actúas de inmediato, entonces esas serpientes te van a morder y morirás. La pregunta es, ¿qué significa ver la serpiente del mago? Bueno, si alguna vez te han servido comida en tu sueño y no pudiste resistir, entonces estás mirando la serpiente del mago. Y aquí viene otro caso. Si en tus sueños no puedes resistirte a los incubos y súcubos y siempre terminas teniendo relaciones sexuales con ellos, entonces estás mirando la serpiente del mago. Y aquí viene el tercer caso. Si en tus sueños te perseguían con todo tipo de armas y esas armas funcionaban en tu contra, entonces estás mirando la serpiente del mago. En simples palabras, la incapacidad de resistir las saetas de Lucifer indica que estás mirando la serpiente del mago. Ahora bien, ¿por qué las personas son víctimas de la serpiente del mago? Por varias razones. Número 1, por ignorancia. Eso es el peor error, porque Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocer mi palabra. ¿Quiénes lo destruyen? El Salmo 121 lo revela. Son los poderes triangulares que golpean de día y de noche. Irmías 44:18 nos dice: mas desde que dejamos de ofrecer incienso, plegaria a la reina del cielo, potestad satánica que opera en la luna, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. El poder triangular que opera en la luna golpea de dos formas básicas: espada y hambre. La espada tiene que ver con la mortandad que en medio del día destruye. Así dice el Salmo 91. Y el hambre tiene que ver con la pestilencia que anda en oscuridad. Porque cuando alguien está pasando mucha hambre, entonces las bacterias del intestino perforan la pared intestinal y aparece la tan temida pestilencia. Por tanto, la espada y el hambre son golpes muy fuertes de estos poderes triangulares de Lucifer, y la única forma de librarse de estos poderes es vivir bajo la sombra del Altísimo. ¿Cómo podemos vivir bajo la sombra del Altísimo? Bueno, el Taelim 50:23 dice: el que sacrifica exaltación me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Elohim. ¿Qué significa la salvación? Significa ser librados de los poderes triangulares de Lucifer, es decir, vivir bajo la sombra del Altísimo. Es instalar la tienda de David en tu vida. Tienes que instalar la exaltación y la plegaria en tu vida. Caso contrario, no hay forma de escapar del lazo de Lucifer que opera a través de sus poderes triangulares. Entonces, la razón número 1 por la cual las personas son víctimas de la serpiente del mago es la ignorancia. Por ignorancia, la gente le prende velas a esos santos católicos y después son destruidos porque les faltó conocer la palabra de Yahweh. Y los que destruyen a esas personas son los mismos poderes triangulares a los cuales la gente honra. Segunda razón por la cual la gente es víctima de la serpiente del mago es la mundanalidad, y esto se nota más en las mujeres de la asamblea,
porque algunas siguen vistiendo de forma provocativa. ¿Qué hacen usando vestidos muy pegados al cuerpo? Y algunas usan blusas que dejan descubierto el pecho. Y otras mujeres botaron sus aretes grandes y se pusieron aretes pequeños. Eso sigue siendo mundanalidad, porque si Yahweh hubiera querido que las mujeres tengan aretes, entonces te hubieran perforado la oreja desde el vientre de tu madre. ¿Por qué las mujeres usan aretes? Bueno, según la Torá, solo los esclavos tenían aretes. A ellos sus amos le perforaban la oreja y le ponían aretes como símbolo de su esclavitud perpetua. Es decir, los aretes son símbolo de la esclavitud. Ahora les pregunto, cuando una mujer se pone aretes, ¿de quién es esclava? Obviamente no es de Yahweh y Yahshua. Entonces, ¿de quién es esclava? Del querubín más soberbio que existe. Estamos hablando de Lucifer. Por tanto, los aretes, los vestidos pegados y ropas lujosas, eso es sinónimo de mirar la serpiente del mago. Y si alguien se queda mirando la serpiente del mago, entonces, tarde o temprano, va a ser mordido por la serpiente Lucifer. Tercera razón por la cual la gente es víctima de la serpiente del mago. No tienen paz o shalom interno, porque tu tranquilidad es la prueba de tu triunfo sobre la serpiente. Yahshua ordenó shalom durante la tormenta y hubo shalom. Esa fue la evidencia de su autoridad y triunfo. Cuando los poderes triangulares de Lucifer hicieron lo peor con Yahshua en la sala de Pilato, Yahshua estaba sereno y tranquilo, en completa shalom. Esa es la señal del triunfo sobre los poderes triangulares, tener shalom en medio de la adversidad. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, poderes triangulares, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes arreujim de maldad en las regiones celestes, sol, luna y estrellas. Los poderes triangulares de Lucifer se dividen en 4 categorías: principados, potestades, gobernadores y huestes. Y por medio de estas 4 entidades, Lucifer ejerce control y autoridad sobre este mundo. Y aquí viene un dato clave. Lucifer tenía 5 ambiciones en Ishaya 14. Y curiosamente Lucifer ejerce dominio sobre la tierra a través de 5 cosas. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Son religión, ocultismo, dinero, política y sexo. Esas 5 cosas son el arma secreta de Lucifer. Y curiosamente la estrella que representa a Lucifer, ¿cuál es? Es la estrella de 5 puntas o pentagrama. En esta estrella se encuentra escondido el nombre de Leviatán. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. En las 5 puntas de esta estrella, los ocultistas ponen 5 letras en Yiddish. Y esas 5 letras leídos en sentido antihorario, ¿qué dicen? Dicen claramente Leviatán. ¿Quién es Leviatán? Leviatán en la escritura es descrito como el rey del orgullo. Es decir, Leviatán es otro nombre para el querubín más soberbio que existe. Estamos hablando de Lucifer. Entonces, la estrella de 5 puntas es la estrella de Leviatán o estrella de Lucifer. Y estas 5 puntas de la estrella representa las 5 áreas de dominio
y control de Lucifer. Esas 5 áreas son religión, ocultismo, dinero, política y sexo. La pregunta es, ¿por qué Lucifer usa mucho el número 5? Bueno, el número 5 es un número de administración y triunfo, porque Yusef usaba mucho el 5 y el rey David selló su triunfo sobre Goliat con 5 piedras. Por tanto, el número 5 es usado por el reino de la luz, pero también por las tinieblas, y el número 5 representa la guerra a Reujim de alto nivel, porque el Malaj Micael solo se menciona 5 veces en toda la escritura, y el proclamador ha sido sellado 5 veces con el número 5, y el cántico del ministerio no podía estar sellado con otro número que no fuera el 5. ¿Y cuántos de ustedes saben que la exaltación es la mejor arma para derrotar a los poderes triangulares de Lucifer? Lo vamos a demostrar. Taelim 8:2 nos dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y ahora fíjense lo que dice Yahshua de este verso. Matías 21:16 nos dice: y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Yahshua les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la exaltación? Yahshua estaba citando el Taelim 8:2 y ahí se menciona la fortaleza. Pero aquí Yahshua dice exaltación. ¿Qué significa esto? Muy simple. La exaltación para Yahweh y Yahshua es una fortaleza muy poderosa, porque la exaltación tiene el poder de hacer temblar a los poderes triangulares de Lucifer. Y fíjense que Yahshua dice: de la boca de los niños perfeccionaste la exaltación. Con esa frase en mente, cerramos la enseñanza de la primera parte. Taelim 39:13. Déjame y tomaré fuerzas. Yahweh es mi fortaleza, exaltación y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le exaltaré. Tu sendero, oh Yahweh, es luz por camino resplandeciente. Me has conducido, pusiste en mi mano tu espada reluciente. Para despejar el camino sombrío, para traspasar fieras del camino, con tu arco poderoso me ceñiste. Por tanto, no temeré ningún mal en el camino resplandeciente. Yahweh es mi camino y mi calzada, no resbalaré para siempre y por la perpetuidad.
Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos los misterios de Belial. Matías 12:45 nos dice: entonces va y toma consigo otros 7 Reuhim, peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala Belial generación. Todos los Reuhim malignos son malvados, pero según la Escritura, existen otros Reuhim más malvados que los otros, es decir, existen otros Reuhim más delincuentes que otros, y estos Reuhim delincuentes son llamados en la Escritura con el nombre de Belial. ¿Quién es Belial? Belial es un Reuh tan asqueroso que hace que los hombres cometan pecados viles y asquerosos, tan asquerosos que mencionarlos ya causa náuseas. Belial es un Reuh que tiene su fortaleza en los Estados Unidos. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple, porque la industria más grande de Los Ángeles Caídos se encuentra en los Estados Unidos. Desde ahí está fluyendo lo que muchos llaman cine para adultos, es decir, los Estados Unidos de América está totalmente infestado por el Reuh de Belial. Y si usted se muda a los Estados Unidos, entonces la atmósfera demoníaca se siente fuertemente. Por eso no les recomiendo que se muden a los Estados Unidos, porque el Reuh de Belial se ha apoderado de los Estados Unidos. Devarim 13, del 12 al 13 nos dice: si oyereis que se dice de alguna de tus ciudades que Yahweh tu Elohim te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres de Belial, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Esta es la primera vez que se menciona a Belial, y Yahweh identifica a los hombres de Belial como aquellos que quieren alejar de Yahweh. Y uno de los actos de Belial es colocar homosexuales como ministros. Y eso abunda en las iglesias cristianas, porque sus pastores son homosexuales. Eso sin duda es trabajo de Belial. Revelaciones 2:20 nos dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Todas esas iglesias que tienen mujeres pastoras están controladas por el Reuh de Belial, porque Belial y Jezabel trabajan juntos, y lo vamos a demostrar dentro de un momento. Pero fíjense que este verso dice que Jezabel enseña y seduce, y curiosamente, esas iglesias cristianas que tienen mujeres pastoras siempre se visten de forma seductiva, es decir, esas mujeres son hijas de Belial. Belial y Jezabel siempre son Reuhim seductores que han llevado a la gente a la prostitución y el adulterio. Es decir, los que cayeron en prostitución física han sido influenciados por Belial y Jezabel. Y una de las prostitutas más conocidas en el Brit Hadashah, ¿quién es? Es precisamente Miriam de Magdala. Ella estaba totalmente controlada por el Reuh de Belial, porque Yahshua echó de ella 7 demonios. ¿Qué significa que una persona tenga 7 demonios? Significa corrupción total y absoluto. Es decir, Miriam de Magdala había cometido pecados muy viles, porque el Reuh de Belial te hace cometer atrocidades. Pero Yahshua liberó a Miriam de Magdala del Reuh de Belial. Por tanto,
la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, etc. Todas esas transgresiones son provocados por el reuj de Belial. Belial es un reuj muy fuerte y de hecho me atrevería a decir que los demonios marinos están bajo el control de Belial. Segunda de Corintios 6:15 nos dice: ¿y qué concordia Mashiach con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es interesante notar que la única referencia a Belial en el Brit Hadashah se encuentra en este verso de 2 de Corintios 6:15. La pregunta es, ¿por qué Shaulo menciona a Belial solo en la carta a los Corintios? Muy simple, porque la asamblea de Corinto era una asamblea muy carnal. Había muchos ex homosexuales, ex prostitutas, ex lesbianas, ex pedófilos, etc. La asamblea de Corinto no se había deshacido del todo del reuj de Belial, porque había muchas contiendas, celos, envidias, borracheras, e incluso había un muchacho que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. ¿Qué es todo esto? El reuj de Belial estaba operando fuertemente en Corinto. Por eso Shaulo menciona a Belial solo en la carta a los Corintios. Por tanto, cuando hay demasiada carnalidad, entonces el reuj de Belial no puede faltar. Primera de Reyes 21 del 9 al 10 nos dice: y las cartas que escribió Jezabel decían así: proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres de Belial delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Elohim y al rey, entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Aquí está el claro ejemplo de cómo Jezabel y Belial trabajan juntos, y estos hombres de Belial dieron un falso testificar para dar muerte a un hombre. Es decir, los hijos de Belial tienen totalmente cauterizada la conciencia y por ende son capaces de cometer los pecados más viles sin sentir nada de culpa. Jueces 19 del 22 al 25 nos dice: pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres de Belial, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablando al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, sodomía, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, y la concubina de él, os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. No hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche, hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Los que tienen el reuj de Belial, sin duda son los homosexuales, porque en este verso, estos hombres de Belial estaban más interesados en violar varones que mujeres, pero como se lo negaron, entonces agarraron a la concubina y la violaron toda la noche. Eso ya es salvajismo total, y a ese nivel corrompe el reuj de Belial. Es decir, cuando una persona tiene el reuj de Belial, es capaz de cometer los pecados más asquerosos, porque estos hombres de Belial violaron a la concubina hasta la muerte, porque según el relato,
la concubina regresó a la casa de origen y murió junto a la puerta totalmente humillada. Jueces 20:13 nos dice: entregad pues ahora a aquellos hombres de Belial que están en Gibá, para que los matemos y quitemos el mal de Yasharel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Yasharel. La pena de muerte para los violadores está en la Escritura, pero hoy en día los gobiernos no quieren ejecutarlo. La pregunta es ¿por qué? Muy simple, porque estos gobiernos del mundo ya están bajo el control de Belial. Por eso han legalizado el homosexualismo, lesbianismo y hasta incluso el aborto. Es totalmente legal y factible. Por tanto, si una nación defiende a los homosexuales, lesbianas, abortistas, violadores, etc., entonces esa nación está totalmente controlado por este Reuj violador llamado Belial. Primera de Shemuel 1, del 13 al 16 nos dice: pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, amo mío, yo soy una mujer atribulada de Reuj, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi nefesh delante de Yahweh. No tengas a tu sierva por una mujer de Belial, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. El Reuj de Belial opera a través del alcohol y la embriaguez, porque la embriaguez es una puerta directa para la lujuria y la perversión, ya que cuando uno está borracho o borracha, es capaz de cometer pecados muy viles. Por eso un Cohen o ministro de Yahweh nunca debe embriagarse, porque aun siendo Cohen, si llega a embriagarse, entonces el Reuj de Belial lo haría cometer cosas abominables. Por tanto, los que han caído en alcoholismo y drogadicción estaban siendo controlados por este Reuj violador llamado Belial, y de ahí Yahweh los ha liberado. Y denle gratitud y kabut a Yahweh y Yahshua. Primera de Shemuel capítulo 2, versos 12 al 22 nos dice: los hijos de Elí eran hombres de Belial y no tenían conocer de Yahweh. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Yasharel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del Mishkan de reunión. Los hijos de Elí eran verdaderos hijos de Belial en todo el sentido de la palabra, porque estaban fornicando en pleno Mishkan de reunión, es decir, no tenían el más mínimo respeto por Yahweh Elohim. ¿Qué significa esto? Bueno, una de las obras de Belial es llevar la inmundicia a la casa de Yahweh, y este caso se ha vuelto a repetir en estos tiempos finales, porque he escuchado por ahí que algunos siervos de Elohim han sido seducidos por mujeres creyentes y han participado en conversaciones muy lujuriosas. ¿Qué ha pasado ahí? El Reuj lujurioso de Belial los ha envuelto y ha contaminado la casa de Elohim. Ese es el propósito principal de Belial: traer inmundicia a la propia casa de Elohim por medio de los mismos creyentes. Por tanto,
Si dos creyentes tienen conversaciones lujuriosas, entonces tienen que buscar ayuda, porque el reuj de Belial los tiene del pescuezo. Y si esto no se detiene, entonces el final sería catastrófico, porque los dos hijos de Elí fueron muertos en batalla. Es decir, si estas conversaciones lujuriosas continúan entre creyentes, entonces el resultado sería la muerte a reujim total de esas dos personas, y en el peor de los casos sería la muerte física también. Entonces, uno de los objetivos primordiales de Belial es contaminar el ministerio a través de los mismos creyentes. Por eso no participen en conversaciones con creyentes del sexo opuesto, porque pueden caer en tentación y el reuj de Belial los puede seducir y al final pueden caer en conversaciones lujuriosas, y eso sería traer deshonra a la asamblea. Primera de Shemuel 2:29 nos dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el Mishkan, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos avaricia de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Yasharel? Los hijos de Elí, que eran hombres de Belial, eran hombres llenos de avaricia, porque servían a Yahweh, no porque lo amaban, sino por el dinero de las ofrendas. Es decir, los pastores que piden el diezmo están totalmente poseídos por el reuj de Belial. Primera de Shemuel 10, del 26 al 27 nos dice: y envió Shemuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Shaul también se fue a su casa en Gibá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Elohim había tocado. Pero algunos hombres de Belial dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente ofrenda, mas él disimuló. Otra de las acciones de los hombres de Belial es rechazar al ungido de Yahweh, tenerlo en poco. Es decir, aquellos que no respetan al proclamador son hijos e hijas de Belial, porque el reuj de Belial es un reuj de irreverencia y falta de respeto. Los hijos e hijas de Belial siempre lo tienen en poco al enviado de Yahweh, porque Belial odia al ungido de Yahweh, porque sabe que los ungidos traen liberación al pueblo, y por ende fácilmente se puede identificar a las personas que tienen el reuj de Belial. Ellos consideran al proclamador insignificante, sin valor, pequeño. Y fíjense que la frase, los hombres de Belial le tuvieron en poco al ungido de Yahweh, y no le trajeron presente. Es decir, los hombres y mujeres de Belial sienten tanto desprecio por el proclamador que nunca se atreven a apoyarle con una ofrenda. Y estamos hablando de personas que tienen recursos, porque cuando uno no tiene, entonces Yahweh no te pide algo que no tienes. Pero cuando una persona tiene recursos, pero aborrece al proclamador, entonces claramente nunca se atrevería a apoyar al proclamador, porque está fuertemente influenciado por el reuj más inmundo que existe. Estamos hablando de Belial. Belial nunca apoya al ungido de Yahweh, sino todo lo contrario. Está buscando la manera de hacerlo caer y tropezar. Primera de Corintios 9, del 13 al 15 nos dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar
del altar participan, así también ordenó el Adón a los que anuncian las buenas nuevas, que vivan de la Besorá. Pero yo, Shaulo, de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto, para que se haga así conmigo, porque prefiero morir de hambre, antes que nadie desvanezca esta mi honra. Shaulo era un emisario que nunca pedía dinero, y lo mismo aplicamos en este ministerio. Nunca hemos pedido dinero, ni vamos a pedir dinero, porque preferimos morir de hambre, antes que pedir dinero a la asamblea. Y si alguien por ahí les escribe pidiendo dinero, entonces esa persona no soy yo, sino que alguien quiere hacerse pasar por mi persona para extorsionarles. Por tanto, ya saben, aquí en el ministerio no pedimos dinero. El que quiera apoyar lo hace por su propia voluntad y en acción de gratitud a Yahweh y Yahshua. Entonces, una de las formas de identificar a los hijos de Belial es que piden dinero públicamente. Y eso en las iglesias cristianas es un corolario, porque no solo obligan a dar el diezmo, sino que la bandeja de ofrendas gira como 3 o 4 veces en todo el servicio que ellos hacen. ¿Qué es esto? Iglesias poseídas por el reuj de Belial, que es avaricia. Entonces, el reuj de Belial opera de 2 formas. En caso de los ministros, el reuj de Belial les hace pedir dinero a la asamblea. Pero en caso de los creyentes, el reuj de Belial les impide apoyar al proclamador, porque el libro de Shemuel dice claramente que los hombres de Belial lo tenían en poco al ungido de Yahweh, y no le trajeron una ofrenda o presente. Es decir, el reuj de Belial es un reuj tacaño, que nunca va a apoyar al proclamador, aún teniendo los recursos para hacerlo. En este punto, ¿cuántos ya se habrán ofendido? Pero la Escritura enseña que proclamador que no ofende no es un auténtico proclamador. Primera de Shemuel 25:17 nos dice: ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo Nabal y contra toda su casa, pues él es un hombre de Belial, que no hay quien pueda hablarle. El nombre Nabal significa perverso, vil, grosero, bruto, tonto. Y este hombre rico no quiso ayudar a David en el momento en que David más lo necesitaba. Y algo similar sucedió en este ministerio, porque cuando recién estábamos empezando, por el año 2020 y 2021, casi nadie nos quería apoyar. Prácticamente pasamos hambre muchas veces y queríamos que alguien nos apoyara, pero la realidad fue triste, porque solo había uno y a lo mucho 2 personas que apoyaban. Y en medio de esa situación crítica, Yahweh puso en mi corazón no pedir dinero. Y esa frase de Shaulo quedó grabada en mi ser, porque Shaulo dijo: prefiero morir de hambre antes que pedir dinero a la asamblea. Esa frase hasta ahora sigue resonando en todo mi ser, y ahora entiendo lo que significa pasar hambre, porque el rey David también, cuando no era rey todavía, había pasado muchas veces hambre, y cuando el hambre ya era muy severo, entonces envió a sus jóvenes para que Nabal, hombre rico, los pudiera apoyar con comida. Pero ¿cuál fue la respuesta de Nabal? Primera de Shemuel 25:10 nos dice:
Y Nabal respondió a los 10 jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus amos. Esto es otro ejemplo de cómo el rey de Belial desprecia a los ungidos de Yahweh, porque en todo Yasharel todos sabían quién era David, pero Nabal dijo: ¿quién es David? Y luego Nabal dijo: muchos siervos hay que huyen de sus amos. Es decir, Nabal lo trató a David como un siervo rebelde y prácticamente lo insultó y lo trató como algo insignificante. A ese nivel opera el rey de Belial. Odia tanto a los ungidos de Yahweh que utiliza a las personas e incluso a los mismos creyentes para despreciar al proclamador. Nabal era un hombre muy rico, pero se negó a apoyar a David, y lo que le sucedió después es algo escalofriante. Primera de Shemuel 25:38 nos dice: y 10 días después, Yahweh hirió a Nabal y murió. Yahweh es totalmente justo, porque David había enviado 10 jóvenes para saludar a Nabal y que él le apoyara con comida. Pero Nabal, un hijo de Belial, insultó a los 10 jóvenes de David, y como pago, 10 días después, Yahweh hiere a Nabal y muere. Es decir, los que desprecian y tienen en poco al proclamador, siempre Yahweh y Yahshua los juzgan de forma proporcional a sus desprecios, porque Yahweh Elohim paga conforme a tus obras. Eso en matemáticas se llama castigo proporcional. Nabal no respetó la unción de David y tuvo un final trágico. Por eso el Taelim 105:15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Tocar a un ungido de Yahweh siempre es castigado por Yahweh. Por eso el rey David nunca se atrevió a tocar a Shaul, aun cuando Shaul lo estaba persiguiendo a muerte, porque David entendía muy bien que cualquiera que toque a un ungido de Yahweh se va a meter en serios problemas y no quedará sin castigo. Segunda de Shemuel 16 del 5 al 7 nos dice: y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Shaul, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo. Y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y hombre de Belial. Los que tienen el reuj de Belial siempre maldicen a un ungido de Yahweh. Siempre maldicen al proclamador, ya sea en sus comentarios o en secreto. Y aquí Simei estaba maldiciendo a David, llamándolo hombre de Belial. Y Belial significa sin valor, inútil, vil y despreciable. Es decir, los hijos de Belial siempre lo tienen en poco al proclamador, y esa acción es sinónimo de maldecir. Primera de Shemuel 30:22 nos dice: entonces todos los malos y hombres de Belial, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Después que David siguió a los amalecitas y recuperó el botín, ciertos hombres de Belial manifestaron una actitud egoísta,
porque no querían compartir el botín con aquellos que por cansancio no habían podido avanzar con ellos, es decir, dentro de la asamblea. Siempre habrá hombres de Belial que solo piensan en sí mismos y no se preocupan por los demás. Y si esto lo aplicamos a la plegaria, entonces las personas con el reuj de Belial siempre pensarán en ellos mismos y se tomarán mucho tiempo en su ofrenda y dejarán a otros sin participar. ¿Qué es esto? El reuj de Belial quiere entrar en la asamblea. Y con esto no quiero decir que presentar una ofrenda larga sea algo malo. Claro que no, eso está excelente. Pero si tienes una ofrenda larga, entonces presenta tu ofrenda al final para que des cabida a los pequeños. Pero yo sé que muchos se molestarán con esto, pero tenía que decirlo. Porque este verso habla de eso. Habla de los hombres de Belial que solo piensan en ellos mismos y no piensan en los demás. Y eso es algo grave, porque Saulo dijo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. ¿De qué manera tú puedes estimar como superior a los demás? Muy simple. Cuando tú te sacrificas y le das cabida a los más pequeños para que presenten su ofrenda antes que tú, eso es verdaderamente don de servicio. Pero la mayoría no piensa ni hace conforme a esto, sino que ellos quieren presentar su ofrenda al inicio, no importando si los demás participan o no. ¿Qué es esto? El reuj de Belial quiere entrar en la asamblea. Por tanto, en la sala de plegaria, den cabida a los más pequeños para que presenten su ofrenda primero. Y esto lo explica Saulo, no lo digo yo. Enójense con Saulo, no conmigo, porque Saulo dice claramente que cada uno estime a los demás como superiores a él mismo, es decir, que cada uno dé cabida a los más pequeños para que presenten su ofrenda primero. Eso es auténtico aevá y don de servicio. Matías 24:12 nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el reuj de Belial, el amor, el aevá de muchos se enfriará. Belial es un reuj de los últimos tiempos, y este reuj provoca que el aevá de muchos se enfríe. ¿Cómo se enfría tu aevá? Cuando no tienes don de servicio, cuando no estimas a los demás como superior a ti mismo. Esos son los síntomas del ataque de Belial. Por tanto, es tiempo de reflexionar de lo que estamos haciendo, porque estos tiempos son peligrosos, y que cada uno se haga un autoexamen. Por tanto, esto es lo que Yahweh y Yahshua dicen a la asamblea. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El que quiera hacerse grande en autoridad entre vosotros será vuestro servidor, presentará su ofrenda al final, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.